Muy buenas tardes, queridos papás y mamás de este proyecto Papás Catequistas de sus hijos, del Centro Catequístico del Colegio Herbert de la Parroquia de San Rafael. Dirijo a ustedes esta catequesis, tal como se los había expresado, para seguir avanzando a través de videocatequesis en el proceso que estamos llevando también con la catequesis de adultos. Se las dirijo a ustedes como primeros educadores en la fe de sus hijos y, como lo dice bellamente el Catecismo de la Iglesia Católica, ministros de la Iglesia doméstica. Hoy les quiero compartir este tema que recoge de alguna manera lo que hasta hoy hemos ido reflexionando a través del curso en el que de manera presencial hemos estado llevando a cabo en el colegio. Hemos estado conociendo la fe de la Iglesia a través de su Catecismo de la Iglesia Católica, desde su compendio, y en este tema quiero recoger lo que hemos visto hasta hoy. Lo he tomado del documento de Puebla, de un documento latinoamericano, en el que el Papa Juan Pablo II, en comunión con los obispos de Latinoamérica, expresan como custodios, maestros de la verdad, tres grandes verdades que nos pueden ayudar a recuperar el sentido de la vida, el sentido de la fe y el sentido de pertenencia a la Iglesia. Estas tres grandes verdades son precisamente la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo y la verdad sobre la Iglesia. La primera verdad tiene que ver con el aspecto humano. Esta verdad sobre el hombre, proclamada por Juan Pablo II, propone recuperar el sentido de la vida y la importancia de vivirla con un aspecto comunitario, de esforzarnos por la dignificación de toda persona, incluso a la no instrumentalización de unos para servir a otros. Y esto es algo que debemos de incidir mucho en nuestros hijos, en que sean conscientes de salir de ellos mismos, salir de nosotros mismos para buscar el bien común y por lo tanto vivir la fraternidad de la familia humana querida por Dios. Al hablar de esta verdad hemos de partir de la situación actual en la que se encuentra la persona, la familia y la sociedad. Esto con la finalidad de iluminar la propia existencia desde la palabra de Dios y encontrar en ella las respuestas a las aspiraciones más profundas de la persona humana. Las nuevas generaciones, nuestros hijos, están siendo influenciados por una cultura relativista, es decir, donde no existen verdades absolutas, una oferta de creencias o ideologías que los están llevando a adoptar formas y estilos de vida que no son acordes al Evangelio. E incluso muchos de ellos, de estas ideologías, de estas formas de vida, van en contra de la propia naturaleza humana. Lo que nosotros podemos y debemos ofrecer a nuestros hijos desde la propuesta del Evangelio es vivir un humanismo solidario que les permita desde los valores del reino vivir con plenitud y por consecuencia con sentido de vida. La segunda verdad proclamada por Juan Pablo II, la verdad sobre Cristo, tiene que ver con nuestra relación personal y comunitaria con Jesús y habrá de suscitar en nosotros la respuesta personal a la pregunta del Señor cuando dice en el Evangelio de Mateo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nuestra respuesta, la respuesta de nuestros hijos a partir de conocer el mensaje de Jesús, habrá de ser la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La tarea de evangelizar, es decir, de dar a conocer la opción de una nueva vida que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ofrece, es tarea de la Iglesia toda, es decir, de los clérigos, de las religiosas y de los laicos. Sin embargo, para con los hijos el deber fundamental es de nosotros, los padres de familia. Esta propuesta de vida cristiana se inicia en casa y allí es donde se cultiva y crece con mayor fuerza. Indudablemente la comunidad cristiana, a través de sus procesos
de catequesis escolarizada o demás acciones pastorales también contribuyen a esto, pero el deber fundamental es de nosotros. Que conozcan, celebren, vivan y oren su fe es tarea primordial dentro de la iglesia doméstica. Desde allí también se irradia un cristianismo auténtico que inspira un verdadero cambio social más urgente que nunca. Es decir, siendo familias con valores evangélicos, cristianos, nosotros también podemos contribuir de manera eficaz a transformar este mundo tan urgido de este cambio. ¿Cómo estamos realizando esta tarea? Proponiendo a nuestros hijos no solo de palabras, sino con el ejemplo, fundamentar nuestra vida espiritual sobre los 4 pilares de la vida cristiana según nos lo enseña el catecismo, y así lo hemos estado viendo a través de las sesiones. Enseñar a nuestros hijos a vivir con una perspectiva cristiana, como lo hemos estado viendo desde el compendio en su tercera parte, libres pero responsables, es decir, que podamos enseñar a nuestros hijos a usar su libertad de manera muy responsable, sabiendo que todo el acto humano tiene consecuencias. Si el acto humano asiente al bien y evita el mal, sus consecuencias serán buenas, es decir, tendrán frutos. Si éstas tienden al mal, vendrán también las consecuencias. Inteligentes para poder discernir lo que más les conviene, lo que es mejor, lo que ayuda a su proyecto de vida, a su persona, a su familia, a la sociedad. Eso es lo que de manera inteligente, racional, tienen que elegir. También la necesidad de ser o de formar continuamente nuestra conciencia, educarla a través o con la ayuda de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los consejos de personas prudentes, como lo dice el catecismo, y por supuesto de toda la enseñanza de la iglesia. Celebrar de manera consciente, activa y participativa los misterios de la fe en la liturgia de la iglesia y en la práctica de los sacramentos, como lo vimos en la segunda parte. Que la cuestión sacramental o cultual, es decir, cuando vamos a misa, no quede solamente en el ámbito social, sino que verdaderamente sea para nosotros, en cuestión de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, un verdadero alimento espiritual para nosotros y no solamente algo social. Y particularmente en la liturgia de la iglesia, en las misas dominicales, pues que sean para nosotros un verdadero momento de encuentro con Jesús. Evidentemente en este tiempo de contingencia pues lo vamos a hacer, lo vamos a vivir, lo vamos a celebrar y vamos a hacer nuestra comunión espiritual a través de los medios de comunicación. Para eso les reitero la invitación de que a través de 8NTV se transmitirá el domingo, mientras dure la contingencia, la misa presidida por Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepic, para todos nosotros. Conocer con profundidad la fe de la Iglesia contenida en la primera parte del Catecismo y la palabra de Dios, fuente principal de nuestra fe. El credo que profesamos cada domingo contiene de manera sintética toda la fe de la Iglesia, es decir, la fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también las llamadas notas de la Iglesia, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y es necesario que cuando nosotros recemos y enseñemos a nuestros hijos a rezar o profesar el credo, pues no lo hagamos de una forma monótona o repetitiva, como sin sentido, sino más bien que nos ayuden a traer a la memoria el precioso depósito de la fe confiado por Jesús a la Iglesia. El cuarto pilar de la oración, de la vida cristiana es la oración, como lo expresa el catecismo. Esto va a ser el tema de la siguiente clase, ya que a manera presencial este tema o esta parte del catecismo no la hemos abordado. Continuando con las verdades proclamadas por Juan Pablo II en Puebla, es la verdad sobre la Iglesia. La presencia de Jesús en la historia de la humanidad es inseparable de la Iglesia. No podemos caer en aquella idea ensimismada
sectarizada de pensar que como Dios está en todo lugar no necesito a la iglesia. La iglesia tiene su razón de ser, fue instituida por Cristo y tiene un sentido muy interesante que ahorita vamos a ver. La iglesia dice, pues a través de la iglesia ha llegado el evangelio a resonar en todas partes del mundo. Por eso la iglesia es inseparable de Cristo, porque él mismo la fundó como un acto expreso de su voluntad sobre los 12, cuya cabeza es Pedro, y la constituye como un sacramento universal y necesario de salvación. Es decir, la iglesia nos vincula con Dios, es el medio, indudablemente no es un fin, la iglesia es un medio, pero es el medio que hay. Así como el Señor le dejó a Cristo la misión de venir a poner entre nosotros, a inaugurar el reino de los cielos, ahora la iglesia lo continúa. Por eso a boca de Jesús, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, vayan y hagan discípulos. Este mandato misionero tiene que ver también con la razón de ser de la iglesia. Necesitamos a la iglesia, es un medio de salvación. La iglesia es sacramento y la iglesia, por supuesto, la componemos todos. Es muy importante enseñar a nuestros hijos a tener un sentido de pertenencia a la comunidad cristiana en la que fuimos incorporados por medio de nuestro bautismo y asegurar su crecimiento y madurez espiritual dentro de ella. Así lo hacían los cristianos desde el primer siglo. Dice que los que creían en el Evangelio se hacían bautizar para incorporarse a la comunidad cristiana, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, y permanecían asiduamente reunidos en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles, y vivían como hermanos. Que Dios pues nos ayude a seguir adelante en nuestra vida confiados en su misericordia, recordando las palabras del Papa Francisco en el marco de la bendición que acaba de realizar, Urbit et Orbi, con la que pide el fin de esta epidemia. Aquí les dejo también un fragmento de ese mensaje, el cual lo pueden buscar completo en las redes. También a todos los papás y mamás del Colegio Herbert les enviaré por medio del grupo de WhatsApp el tema completo que les acabo de compartir por videocatequesis. Se los mandaré para que lo puedan imprimir, puedan subrayar, puedan leer, releer, reflexionar y compartirlo con sus hijos. Finalmente, pues, les dejo un fragmento del mensaje del Papa Francisco en esta bendición. Al atardecer, así comienza el Evangelio que hemos escuchado, decía el Papa Francisco. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenándolo todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Bueno, y así sigue el mensaje. Que este mensaje, que esta catequesis contribuyan a seguir confiando en Dios, a seguir alimentando nuestra fe, a seguir creyendo en Él, a cuidarnos, a hacer lo propio, lo que nos corresponde, para que todo esto se desarrolle de la mejor manera y tenga un pronto y buen fin. Nos vemos en la próxima videocatequesis. Estén pendientes al canal. Les invito a que den like en el YouTube cuando sea subido este video y estén pendientes de las siguientes catequesis. De parte mía y de mi familia les mando un abrazo y que Dios nos bendiga. Que así sea. Amén.